Ya, muy bien chicos, vamos a empezar. Pueden ver la pantalla también, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Bien chicos, hoy día vamos a hablar sobre la leishmaniasis. Ya, entonces, a ver, vamos avanzando. Ya, entonces, la leishmania es una enfermedad parasitaria, ¿no? Nuestro país es un país endémico de leishmaniasis, sobre todo en las regiones altoandinas y en las regiones también de selva, ¿no? Leishmania no se ha descrito en la costa, ¿de acuerdo? Es más en zonas altoandinas y en zonas de selva. Entonces, Leishmania pertenece a la orden de las Kinetoplastidias, familia de las Trypanosomatidae, y el género es Leishmania. En el mundo existen cerca de 30 especies, de las cuales 21 pueden infectar al hombre. Hay leishmaniasis en animales también, ¿no? Entonces, de todas esas especies, 21 pueden infectar al hombre. En América existen 14 especies y en el Perú existen especies bastante conocidas ya, ¿no? Sobre todo la Leishmania viania peruviana, la Leishmania viania brasiliensis, la guianensis, la insoni y la amazonensis, ¿no? De estas especies, lo que podemos destacar es que la Leishmania viania peruviana es la que está implicada en la leishmaniasis cutánea o también llamada UTA, y la Leishmania brasiliensis generalmente está involucrada con las formas mucocutáneas, ¿no? Son las dos especies más frecuentes, ¿no? Las demás también se han descrito, pero tienen menor prevalencia. Entonces acá más o menos es para que ustedes se orienten. Existe un género, subgéneros, ¿no? Es dos subgéneros, ¿no? El subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Entonces, en el subgénero Viania, ahí tenemos básicamente Leishmania Viania brasiliensis y la Leishmania Viania peruviana, ¿no? Como les vuelvo a repetir, una implicada en la UTA y la otra implicada en las formas mucocutáneas. También tenemos dentro del grupo del complejo de las guyanensis, tenemos a la Leishmania viania guyanensis y la Leishmania viania panamensis. Estas también han sido descritas en nuestro país. Hay otras especies de Leishmania, como por ejemplo la Leishmania donovani, que está relacionada o es el agente etiológico de la enfermedad llamada Kala-Azar, ¿no? O también conocida como leishmaniasis visceral. La leishmaniasis visceral no se ha descrito en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro país no se han descrito casos autóctonos de leishmaniasis visceral. En Brasil sí se han descrito casos, ¿no? Lógicamente en África, en algunas partes de la India también. En nuestro país, las formas clínicas son ya bastante conocidas, ¿no? Los vamos a ver más adelante. Este es nuevamente, ¿no? Para que ustedes se familiaricen con los nombres. Las formas mucocutáneas, recuerden que pertenecen a las subespecies brasiliensis, ¿no? Brasiliensis, que más se ven en Sudamérica, ¿no? Brasil, Bolivia, Perú, ¿no? Brasil, Bolivia, Perú. También, lógicamente, Paraguay, ¿no? Pero más Brasil, Bolivia, Perú. Bolivia, la zona de selva, ¿no? No todo en Bolivia es sierra. Hay una parte de Bolivia que también, sobre todo la frontera con Brasil, tiene una zona de
selva, zona tropical. Y las formas cutáneas, esto es para otros países, ¿no? Para nuestro país ya sabemos que es la peruviana, ¿no? La más frecuente. Pero, por ejemplo, en América Central, México, por ejemplo, tenemos al grupo del complejo de la leishmania mexicana, ¿no? En nuestro país es leishmania peruviana, ¿no? Leishmania viania peruviana. Y lo que le decía con la especie Donovani, que está relacionada a las formas viscerales, ¿no? A la cala azar, que se han descrito casos en Oriente Medio, en la India, en Asia Central y en Sudamérica, sobre todo en Brasil, ¿no? En Brasil. Ahora, ¿quién es el vector? Nosotros sabemos, ustedes deben recordar su curso de parasitología, que Leishmania es una enfermedad que es transmitida por un vector, ¿no? En Europa es el género Phlebotomus, Europa, Asia y África, y en América es la Lutzomia, ¿no? La Lutzomia. Entonces, en esta parte de nuestro territorio, el vector, el mosquito que transmite la Leishmania, pertenece al género Lutzomia, ¿de acuerdo? En el Perú se le conoce como manta blanca o titira en algunas regiones del país, y estos mosquitos también tienen especies, ¿no? Género Lutzomia, especie peruensis, verrucarum, tejadae, ayacuchensis, ¿no? Aproximadamente 10 especies del género Lutzomia pueden transmitir leishmania en nuestro país. Ahora, no sé si ya llevaron la clase de enfermedad de Carrión, pero también la lutzomia transmite la verruga peruana o enfermedad de Carrión, ¿no? La lutzomia verrucarum. Ese mismo vector también puede transmitir leishmania, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos vectores que pueden transmitir más de una enfermedad, ¿no? Ya seguramente mañana o el día que le toque las clases de dengue, también el doctor les va a hablar sobre el Aedes aegypti, ¿no? Que es un mosquito que también puede transmitir no solamente el dengue, sino también otras enfermedades. Entonces, el mosquito se infecta, ¿no? Se infecta de un huésped, de una persona que contiene macrófagos infectados con amastigotes. Y en el intestino de estos mosquitos se transforman en promastigotes que luego son inoculados, para ingerir sus alimentos, ¿no? O sea, se infectan, los mosquitos se infectan alimentándose de la sangre de una persona que tiene leishmaniasis, ¿no? Estos mosquitos ingieren macrófagos que contienen amastigotes. Dentro del intestino de estos mosquitos, estos amastigotes se transforman en promastigotes. Y son estos promastigotes los que son inoculados al ser humano. Entonces de acá nace una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la forma infectante de la leishmaniasis? Entonces la respuesta es, la forma infectante son los promastigotes, ¿ya? Los promastigotes. El mosquito, al momento de alimentarse, no te inocula a mastigotes, te inocula promastigotes, ¿ya? Entonces es una pregunta bien clásica, conocida. Y este es el mosquito, ¿no? El mosquito transmisor. Phlebotomus en el viejo mundo y Lutzomia en gran parte de América. Este es el mosquito del género Lutzomia en América. Es un mosquito grande. Y el Phlebotomus en África, Europa y Asia, que es un mosquito un poquito más pequeño. Reservorios. En zonas andinas tenemos al perro doméstico, a los roedores y equinos. Cuando ustedes seguramente han viajado a la sierra,
a zonas altoandinas de paseo o de repente de paso, deben haber visto perros que tienen lesiones cutáneas, sobre todo en la cara, en la nariz, ¿no? Y en varias partes del cuerpo, en las orejas, ¿no? Y ustedes seguramente han dicho, oye, mira este perro carachoso, ¿no? O mira este perro sarnoso, que es lo que comúnmente algunas personas lo interpretan. Pero muchos de estos perros que ustedes lo ven con heridas, con lesiones en la cara, en la nariz, en las orejas, son perros que tienen leishmaniasis. Son perros que se comportan como portadores, como reservorios, ¿no? Roedores y equinos, también en menor medida los equinos, pero en zonas altoandinas es común ver perros infestados, ¿no? En zonas selváticas, roedores y marsupiales silvestres. ¿Ok? Entonces, miren, este es el ciclo biológico. El ciclo biológico es bien sencillo, muchachos. Habíamos dicho que el mosquito, ¿no? Al momento de alimentarse de una persona, o sea, se alimenta de la sangre, inyecta promastigotes, ¿no? Estos promastigotes son rápidamente fagocitados por los macrófagos del ser humano, del huésped infectado. Dentro de los macrófagos, estos promastigotes comienzan a transformarse en amastigotes, ¿no? Dentro del macrófago, los promastigotes se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se multiplican, empiezan a reproducirse y hacen que esta reproducción, hacen que la célula estalle. Estos macrófagos estallan y liberan amastigotes en el torrente sanguíneo, y estos amastigotes en el torrente sanguíneo, que son engullidos por algunos macrófagos, son, son tomados por los mosquitos que posteriormente se van a infectar de un paciente con leishmania. Este mosquito infectado, al ingerir amastigotes en su intestino, estos amastigotes se transforman en promastigotes, ¿no? Finalmente, estos promastigotes en el intestino de los mosquitos pasan a las glándulas salivales de estos, los cuales están listos para infectar a otra persona, ¿no? A otro huésped susceptible, ¿ya? Entonces, la forma infectante de la leishmaniasis son los promastigotes, ¿ya? La forma de hacer diagnóstico son los amastigotes, ¿de acuerdo? Cuando yo pido una biopsia de piel, cuando yo pido un frotis de sangre periférica, yo espero ver amastigotes intracelulares dentro de las células, ya sea de los macrófagos, ya sea dentro de las células de la biopsia de piel que generalmente terminamos haciendo, de piel o de mucosa, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya sea por el otorrino o por el cirujano de cabeza y cuello, el diagnóstico principalmente se hace a través de una biopsia o de un frotis, ¿ya? Entonces, el patólogo lo que nos informa es que él ve estructuras intracelulares compatibles con amastigotes de Leishmania, ¿no? Eso es lo que nos dice el patólogo, ¿ya? Amastigotes. Epidemiología, habíamos dicho que tiene una amplia distribución desde zonas áridas hasta tropicales. La leishmaniasis cutánea se han descrito en Amazonas, Ancash, Madre de Dios, Cajamarca y Huánuco. Y la leishmaniasis mucosa en Madre de Dios, Loreto, Cusco, Huánuco y Junín. Madre de Dios, selva. Loreto, selva. Cusco tiene zonas de selva también. Huánuco tiene sus zonas de selva y Junín, ni qué hablar, también tiene zonas de selva, ¿no? En cambio acá, la leishmaniasis cutánea no solamente está en la zona altoandina, ¿no? Como en Ancash, Cajamarca, ¿no? Que son zonas básicamente de sierra,
sino también en zonas de selva como Madre de Dios, Huánuco y Amazonas, ¿no? Entonces, zonas de selva y sierra, ¿no? Y también, últimamente, es considerada una enfermedad ocupacional. ¿Por qué es una enfermedad ocupacional? Porque hay muchas personas que trabajan en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, que está de moda la minería, ya sea legal o ilegal. Muchos pacientes que se van a trabajar en la minería terminan con lesiones cutáneas que finalmente terminan siendo leishmaniasis, ¿no? Y eso es una enfermedad ocupacional que lo adquirió trabajando, ¿no? Haciendo socavones, inspeccionando, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con las personas que trabajan con madera, los madereros que se van a la selva a buscar parcelas o hacer a talar árboles, ¿no? También vienen con leishmania, ¿no? Entonces son enfermedades ocupacionales, ¿ah? También se le considera una enfermedad ocupacional. Miren, este es un mapa ya bastante antiguo, pero es un mapa ilustrativo, ¿no? O sea, es un mapa que nos dice básicamente dónde se ubican las especies de leishmania más relevantes en nuestro territorio, ¿no? Vemos que en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios y en algunas regiones del Cusco, en algunas zonas del Cusco, predomina la Leishmania aviania brasiliensis, ¿no? Ustedes saben que está relacionada a las formas mucocutáneas, ¿no? Las formas mucocutáneas. En algunas partes de Pasco, pero sobre todo selva, ¿no? También en Huánuco, pero la zona selva, ¿no? Está Huánuco por acá como quien se va a Tingo María, ¿no? Básicamente selva, ¿no? Zonas de selva. Y la Leishmania aviania peruviana, que ustedes lo ven acá de color anaranjado, principalmente en las zonas andinas, ¿no? Andinas, Cajamarca, la Sierra de la Libertad, Ancash, la Sierra de Lima, también me había olvidado mencionar, ¿no? Ollón, Raura, Churín, son zonas endémicas, ¿no? De Leishmania. En la Sierra de Huánuco también, ¿no? Entonces, esa es la distribución, digamos, más relevante de las principales especies de Leishmania. Presentación clínica, habíamos dicho que existen la forma cutánea, la forma mucosa. La forma cutánea, por siglos se ha conocido con el nombre de UTA. Si ustedes van a la sierra, la gente sabe qué cosa es UTA, ¿no? Si tú le dices tienes leishmaniasis cutánea, no entiende. Pero si tú le dices tienes UTA, ya sabe, ¿no? ¿Qué cosa es la UTA, ¿no? Mucosa, o también llamada espundia, y la visceral o calazar, ¿no? Son las tres formas clínicas, ¿ya? De leishmaniasis. La leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de 2 semanas a 2 meses. La lesión inicial es una pápula, ¿no? Generalmente estas pápulas respetan palmas, plantas y cuero cabelludo, ¿ya? Palmas, plantas y cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque es bien raro que un mosquito te pique en la palma de la mano, ¿no? Es bien raro que un mosquito te pique en la planta de los pies, ¿no? Y en el cuero cabelludo también es raro porque, bueno, el cabello obstruye, ¿no? Obstruye la visibilidad del mosquito, por lo tanto es bien difícil que te pique un mosquito en el cuero cabelludo, ¿no? Es por lógica, ¿ya? Es por lógica. Generalmente la leishmaniasis cutánea aparece en zonas de exposición, de alta exposición, ¿no? Brazos, ¿no es cierto? Brazos, cara dorsal de las manos, piernas, pies, en personas que andan con sandalias, por ejemplo, ¿no? La cara dorsal del pie, tobillos, personas que andan sin polo, trabajando en el campo, en la zona de la espalda, en la zona del pecho, ¿no es cierto? Entonces, en zonas de alta exposición, ¿ya? Se acompañan a veces de un ganglio satélite, ¿no? Ipsilateral a la lesión, ¿no? Y luego de varios días, estas pápulas progresan a nódulos y estos nódulos se ulceran, ¿no? Y finalmente lo que nosotros vemos es una úlcera, ¿no? Es una úlcera cutánea de evolución subaguda crónica, ¿no?
paciente que tiene bastante tiempo con una úlcera cutánea, o sea, una úlcera o varias, ¿no? Pueden ser una o varias lesiones. Estas úlceras tienen un fondo granuloso, generalmente limpio, con una secreción, digamos, no purulenta y sin tendencia al sangrado, y casi siempre no duelen, ¿no? Casi siempre no duelen. Es por eso que estas lesiones se hacen crónicas, porque al paciente no le duele, ¿no? Él sigue haciendo sus actividades cotidianas y no le interesa mucho ir al médico o buscar una solución para ello. Entonces, por eso es que la evolución es crónica, porque mientras no duela, muchos pacientes no acuden a los servicios de salud, ¿no? Básicamente es como la fotografía de la derecha, ¿no? Es una lesión típica de leishmaniasis cutánea, ¿no? La fotografía de la izquierda ya es una lesión que está en franco proceso de cicatrización. Así son las lesiones, ¿no? Bordes bien definidos, elevados, con una base granulomatosa. En la fotografía de la derecha ya el paciente está en tratamiento. Vean ustedes cómo la piel sana está empezando a ganar terreno, ¿no? ¿No? Está como que la úlcera se está nuevamente como que homogenizando, ¿no? Rellenando ese espacio ulcerativo inicial. Miren, acá hay dos lesiones, ¿no? Ulcerativas, en el dedo y en la cara dorsal de la mano, ¿no? De igual manera acá, ¿no? En el rostro, ¿no? Ya estas lesiones, algunas incluso están en fase resolutiva. La leishmaniasis cutánea, cuando es una lesión única, espontáneamente pueden curarse, espontáneamente, ¿no? Espontáneamente pueden cicatrizar. Cuando las lesiones son múltiples, sí ya es más difícil que cicatricen espontáneamente, ¿no? Por eso que en algunas regiones del país la gente tiene sus creencias, ¿no? Algunos se echan hierbas en la herida, otros se echan ácido de batería, otros se echan bicarbonato, cenizas, ¿no? Yo he conocido gente que en la herida se echaba cenizas con agua, hacían como un barro, como un emplasto, y se ponían en la herida, ¿no? Y les cicatrizaba, ¿no? Pero le cicatrizaba no por las cenizas, ni por el ácido de batería, ni por las plantas. Cicatrizaban porque muchas de estas lesiones pueden cicatrizar espontáneamente, sin necesidad de tratamiento. El riesgo de no recibir tratamiento ante una leishmaniasis cutánea, ya sea localizada o difusa, es que con el tiempo, con los años, este paciente pueda desarrollar lesiones mucosas, ¿no? Pueda desarrollar lesiones mucosas, ya sea en las vías aéreas superiores, ¿no? En la nariz, en la nasofaringe, en las cuerdas vocales, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. El riesgo es que el paciente posteriormente, después de varios años, pueda desarrollar una lesión mucosa. Y la lesión mucosa es más difícil de manejar porque requiere más días de tratamiento. En muchos casos se requiere de medicamentos como la anfotericina B y son riesgosas porque pueden afectar las cuerdas vocales y pueden causar obstrucción de las vías aéreas y posteriormente la muerte, ¿no? La muerte por obstrucción de las vías aéreas. Entonces, lo mejor es, frente a un diagnóstico de leishmaniasis cutánea, iniciar tratamiento, ¿no? Hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento, ¿no? Y ustedes pueden ver acá las fotos de pacientes reales con lesiones ulcerativas. Las lesiones que se presentan en los cartílagos, como el cartílago nasal, son lesiones deformantes, ¿no? La lesión se cicatriza, pero va a dejar una secuela, ¿no? No sé si ustedes, cuando han viajado a zonas endémicas, han visto a personas con cicatrices en el rostro, ¿no?
Han revisado las orejas de los pacientes y muchas de las orejas están mutiladas. Eso es a consecuencia de una secuela de leishmaniasis, ¿no? Ya sea la nariz, la cara, las orejas. Entonces, son enfermedades que si no se tratan a tiempo pueden generar serias deformaciones en el aspecto físico de las personas. También el mosquito puede ser caprichoso y puede picar en los genitales y puede inocular, ¿no? Promastigotes a ese nivel, ¿no? Y se pueden confundir con enfermedades de transmisión sexual. Pero en el campo, la gente hace sus necesidades biológicas al aire libre, ¿no? Al aire libre. Y no están libres o no están exentos de que los mosquitos puedan picar en esos sitios, ¿no? Miren ustedes cómo a consecuencia de la leishmaniasis puede haber mutilación, ¿no? Del pabellón auricular, ¿no? Esto es irreversible, ¿no? Esto es irreversible. Esta es una paciente que viene de la Sierra de Lima, de Yauyos, ¿no? En pandemia, ¿no? Miren, usted estaba con su mascarilla y había pasado por varios médicos, había recibido un montón de antibióticos y hasta que alguien por ahí, un dermatólogo me parece, que le hizo una biopsia de la piel y encontró en el reporte de anatomía patológica lesiones compatibles con leishmaniasis cutánea, ¿no? Entonces acá le dimos tratamiento. La señora nos buscó en plena pandemia, ¿no? Tuvimos que verla así nomás, digamos, no había consulta en ese tiempo, ¿no? Todos los hospitales estaban atendiendo pacientes con coronavirus. Y bueno, la tuvimos que ver así de manera, digamos, a través no de una consulta, sino de una consulta, digamos, al paso, y pudimos ayudarle a la señora con el tratamiento, ¿no? La señora venía de Yauyos. La forma cutánea difusa, eh, a diferencia de la cutánea localizada, estas formas cutáneo difusas no curan espontáneamente. O sea, no existe esa posibilidad de que curen espontáneamente. De todas maneras, tienen que recibir tratamiento, ¿ya? Y en algunos casos incluso hasta hay recaídas luego del tratamiento, ¿ya? Miren estas formas cutáneo difusas, ¿no? Miren la fotografía de la derecha, donde el diagnóstico diferencial acá es lepra, ¿no? Lepra lepromatosa, acá sería el diagnóstico diferencial. Es una lesión bastante severa de leishmaniasis, ¿no? Acá es una niña, miren todo el brazo, ¿no? Imagino que estas son lesiones crónicas ya. Una niña aparentemente de bajos recursos, ¿no? Y, no sé si indigente, pero al menos de muy bajos recursos, que tiene todo el brazo tomado con lesiones ulcerativas, también en rostro y miren la oreja, ¿no? También está tomada la oreja, ¿no? Al inicio, las lesiones de leishmania te provocan una inflamación del cartílago, ¿no? Pareciera que esto está inflamado, ¿no? Provoca un edema, ¿no? Una inflamación notoria, ¿no? Del cartílago. Luego de esta inflamación, comienza, ¿no? El parásito comienza digamos, a ocasionar una mutilación, ¿no? Por eso a este parásito le llamaban, no sé si alguna vez ustedes han visto los programas de Discovery Channel, decían, el parásito come carne, ¿no? Este es el parásito come carne, pues, ¿no? Que para los gringos, la leishmaniasis cutánea, mucosa, es una novedad, ¿no? Son patologías muy raras para ellos. Y bueno, me acuerdo que había un programa de médicos, no sé si era de emergencia, de médicos, pero siempre hablaban ahí del parásito come carne, ¿no? No es precisamente come carne, pero sí puede mutilar, ¿no? Los cartílagos y puede ocasionar erosiones, úlceras crónicas en la piel, ¿no? Algunas de ellas, sobre todo en el rostro y en las zonas mucosas, son irreversibles, son irreversibles.
Acá hay más lesiones. Estas ya son lesiones de leishmaniasis mucosa. Miren cómo ha destruido la cavidad nasal, ¿no? Miren acá las fotografías, cómo estos pacientes tienen deformidades en la nariz, ¿no? Que son de tipo irreversible, ¿no? Esto no va a ser como antes, ¿no? Salvo que reciban algún tipo de cirugía, digamos, reconstructiva, ¿no? Pero aún así, ¿no? Nunca van a quedar igual. De igual manera aquí, ¿no? Estas son formas severas de leishmaniasis mucosa. Miren cómo ha afectado toda la cavidad oral, ¿no? Esta es una mucocutánea, ¿no? Porque no solamente ha afectado la mucosa nasal, mucosa oral, sino también la piel, ¿no? Miren acá en la frente, aquí en las cejas, ¿no? De igual manera aquí, ¿no? Lesiones mucosas. Miren cómo la nariz se deforma, ¿no? La nariz se deforma, se agranda, se ensancha, se inflama, ¿no? Estas lesiones, sobre todo aquí de la boca de estos dos pacientes, no va a quedar igual, van a quedar con secuelas, probablemente con los labios desviados hacia un lado a consecuencia de la fibrosis que va a ocasionar, digamos, la cicatrización de todo ese proceso inflamatorio crónico. Igual aquí, para que ustedes vean la nariz de estos pacientes, ¿no? Miren, todas deformadas. También puede afectar la cavidad oral, acá lesiones granulomatosas en el paladar duro. Aquí también, en el paladar, incluso las lesiones de leishmania pueden destruir la úvula, ¿no? O sea, he visto pacientes que no tienen úvula por la leishmaniasis, ¿no? Que se los ha, digamos, la lesión granulomatosa lo ha mutilado. Miren aquí cómo queda la nariz en estos pacientes. Son pacientes que ya han recibido tratamiento, ya se han recuperado, pero han quedado de esta forma, ¿no? Miren aquí, también este es un señor indigente que vive en la calle, creo que era reciclador, algo así, en Brasil. Miren, esto ya es un descuido total, ¿no? Esto no es de meses, esto lo debe tener años. Y miren cómo se ha mutilado la oreja, está mutilada, ¿no? Esto también se puede confundir con cáncer, ¿no? O sea, el diagnóstico diferencial de leishmaniasis mucosa agresiva, así como de este tipo, también es el cáncer, ¿no? Leishmaniasis visceral, sí, esto es, como les decía, no tenemos casos en el Perú. El periodo de incubación es más largo, de 4 a 10 meses, es una evolución crónica. Hay compromiso sistémico, ¿no? Porque lógicamente hay un compromiso visceral, hay fiebre, hay elevación de transaminasas, la fiebre suele ser persistente, en algunos casos intermitente. Hay una esplenomegalia bien marcada, que llega incluso la esplenomegalia hasta la fosa ilíaca derecha. En niños, esto se confunde con leucemias, ¿no? Leucemias, linfomas, ¿no? Hay hepatomegalia, linfadenopatías, la piel hiperpigmentada, hay pancitopenia, desnutrición y muerte, ¿no? En niños es bien mortal. Miren ustedes acá cómo este niño tiene un hígado grande, inmenso, ¿no? Pintado de azul, y esto lo que está abajo es el vaso, ¿no? ¿No? Miren un niño desnutrido, que se le notan las costillas, ¿no? Esto generalmente se ve en zonas de África, ¿no? En África, ¿no? Y es mortal, ¿no? El diagnóstico, como le decía, frotis, también se puede cultivar la leishmania en el medio NNN, triple N se llama, Novi, McNeil, Nicole, pero este cultivo se debe especificar que el laboratorista, el microbiólogo, debe observar el cultivo por 4 semanas. Normalmente a la semana nomás los cultivos se descartan. Si es que no crece nada a la semana, se descartan, pero en estos casos hay que especificar que el cultivo debe permanecer por al menos 4 semanas, ¿no? También se puede hacer técnicas de inmunofluorescencia indirecta, ELISA para ver anticuerpos y el tratamiento, ¿no? El tratamiento. Acuérdense que el frotis o biopsia, ¿no? Por ejemplo, nosotros
trabajamos de la mano con los dermatólogos, con los otorrinos, con los cirujanos de cabeza y cuello que nos ayudan a hacer las biopsias, ¿no? Tomar una buena muestra. Si es una lesión de piel, a veces lo hacemos nosotros mismos, un frotis o una biopsia de cutánea, pero generalmente llamamos a dermatología para que nos ayude con las biopsias. El tratamiento de la leishmaniasis cutánea, acuérdense que son los antimoniales pentavalentes, ¿no? Generalmente usamos estivogluconato de sodio, ¿no? O también usamos eh, glucantime, ¿no? Glucantime o estivogluconato de sodio. En algunos casos muy seleccionados usamos anfotericina B, sobre todo en las formas mucosas, ¿no? Graves. Lo ideal sería usar anfotericina B liposomal, ¿no? Pero debido al alto costo que tiene esta, solemos usar anfotericina B desoxicolato. También para las lesiones cutáneas bien localizadas se puede usar crioterapia, ¿no? Eso ya lo hacen los dermatólogos, crioterapia, o se puede incluso aplicar antimoniales perilesionales, ¿no? O intralesionales, ¿no? Alrededor o en la herida, ¿no? Puede ayudar también, cosa que ya el paciente no se aplica los antimoniatos pentavalentes de manera endovenosa, ¿no? Los antimoniales pentavalentes tienen muchos efectos adversos. Hay que tener mucho cuidado en pacientes ancianos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en pacientes cardiópatas, en pacientes hepatópatas. Hay que hacer un monitoreo, ¿no? De perfil hepático, hay que hacer un monitoreo de la parte cardiovascular con EKG, ¿no? Idealmente debería tener, si es un adulto mayor, hipertenso, con alguna patología cardiovascular, debería tener una evaluación previa por cardiología, ¿no? Debería tener un EKG previo antes de iniciar estos medicamentos que son tóxicos, ¿no? Son bastante tóxicos. La duración del tratamiento para una leishmaniasis cutánea es aproximadamente 20 días y para una leishmaniasis mucocutánea o mucosa 28 días. Lo cierto es que a veces estos días son referenciales. La duración real va a depender de la evolución clínica del paciente, ¿no? En algunos casos hemos tenido que dar unos días más de lo establecido, ¿no? Eso va a depender de la evolución clínica del paciente. Y para la leishmaniasis visceral, sí está indicado la anfotericina B, ¿no? No se recomiendan los antimoniales pentavalentes de primera elección, ¿no? De primera elección en leishmaniasis visceral o calazar es la anfotericina B, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Hay algún gold estándar para diagnosticar leishmaniasis? ¿Hay un qué? ¿Perdón? En la parte de diagnóstica, ¿hay algún gold estándar para diagnosticar leishmaniasis? ¿Algún tipo de diagnóstico que sea nuestro favorito? Claro, el gol estándar es el frotis y la biopsia. Ese es el gol estándar. Si se puede hacer frotis, se hace un frotis. Si tú ves que no se Ujú. puede hacer un frotis, porque ya la lesión está muy manipulada, es mejor hacer una biopsia. Ese es el gol estándar. Frotis y biopsia. Los demás son alternativos, ¿no? El cultivo, por ejemplo, que les digo, es alternativo, ¿no? Las inmunoglobulinas, el IFI para leishmania, el ELISA para leishmania es alternativo, es una ayuda más al diagnóstico. Pero el gol estándar es el frotis y la biopsia. Doctor, ¿y en la biopsia qué veríamos? ¿A los mastigotes? Tanto en el frotis como en la biopsia veríamos a Ujú. mastigotes dentro de los polimorfos nucleares, dentro de los macrófagos o dentro de las células que ve el patólogo, ¿no? Entonces, eso es lo que veríamos, a mastigotes, básicamente. Lesiones granulomatosas, ¿no? Compatibles con amastigotes de leishmania, ¿no? Algo así. Ujú. Las tinciones que se usan para ver leishmania pueden ser
Hematoxilina y eosina, puede ser Gomori-Grocot o Yensa, ¿no? Algunos también Claro. utilizan el PAS, el ácido periódico de Schiff. La verdad es que se puede ver un una buena muestra, un buen patólogo lo puede ver incluso con hematoxilina y eosina, pero se puede hacer con varias tinciones, ¿no? Doctor, disculpe, y lo que dijo de eh, el- la obstrucción de las vías aéreas es lo que causa la muerte, ¿en qué lismaniasis se va a dar esto? ¿En la cutánea también? ¿O solamente en la visceral? No, 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 solo en la mucosa, claro, pues sí, es en la mucosa, ¿no? Sí, en la Ah, mucosa, en las claro. maniasis, Mucosa, en las mucosa, maniasis mucosa nada más. mucosa, Y así es. las otras, por ejemplo, ¿cómo te matan? La visceral que dijo. La visceral te da lo que, mira, lo que has visto en la fotografía de los niños, ¿no? O sea, Ujú. pancitopenia, ¿no? Desnutrición, los pacientes hacen fiebre, no comen, les viene algún tipo de infección agregada debido al deterioro de su sistema inmunológico por la pancitopenia, ya sea neumonía, diarrea, etcétera, y se mueren, ¿no? Se mueren, ¿sí? Se mueren por infecciones asociadas al deterioro del estado general del paciente, ¿no? Ya sea por desnutrición crónica severa o una infección agregada por por una neutropenia o una pancitopenia que suelen tener estos pacientes, ¿no? Gracias, doctor. Y por último, sobre el gluconato de sodio, sería nuestra primera opción de tratamiento, por encima Sí, de la anfotericina B. sí, en leishmaniasis cutánea y mucocutánea es la primera elección. En algunos casos usamos anfotericina B cuando el tratamiento con el estíbulo-gluconato de sodio no ha funcionado o en casos donde el médico ha considerado que se trata de una leishmaniasis mucosa grave, con compromiso de cuerdas vocales, con disfonía severa, incluso hay leishmanias que pueden invadir hasta la tráquea, ¿no? Hemos tenido casos donde el neumólogo ha entrado a hacer broncofibro y ha visto lesiones granulomatosas en tráquea, en los anillos traqueales. Ha tomado muestras y efectivamente se han corroborado el diagnóstico de leishmaniasis. Entonces, en esos casos donde el colega infectólogo, dermatólogo, que generalmente son los que tratan estos casos, lo considera como una leishmaniasis mucosa grave, ahí sí de repente de primera elección podemos usar Anfo-B, porque sabemos que el estíbulo-gluconato o los antimoniales pentavalentes no van a ser suficientes. Listo, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, eso sería todo. Buenas tardes, gracias, nos vemos. Hasta luego, doctor. Muy buena clase, gracias.